Se marchará cuando haya completado su increíble trabajo. Mensaje de la portavoz de la Casa Blanca. La respuesta frente a las noticias de varios medios de comunicación sobre la separación entre Elon Musk y Donald Trump. El increíble trabajo es la Oficina de Eficiencia Gubernamental, dirigida por Musk. El objetivo, la drástica reducción del gasto público. En su nueva presidencia, Donald Trump parece aplicar una doctrina de conmoción y pavor sobre la administración pública estadounidense a través del Departamento de Eficiencia de Elon Musk. Al igual que otros gobiernos como el de Javier Milei, la motosierra pasa por las agencias estatales sin discriminar las funciones esenciales del Estado y sin analizar los efectos colaterales de los recortes. También son obvios los conflictos de intereses que benefician los negocios del magnate. Vamos a repasar con Bruno Edgarcini, que hoy nos acompañará, los detalles que él señala en su último artículo del diario Red. Vamos a centrarnos en 4 de ellos. 1. Los recortes de Elon Musk pueden colapsar el principal organismo que lucha contra la pobreza, la Administración del Seguro Social. Este organismo atiende mensualmente a 73 millones de beneficiarios con pagos de jubilación, supervivencia y discapacidad. Sin el dinero del Seguro Social, 22 millones más de adultos y niños estarían por debajo de la línea de pobreza en Estados Unidos. 2. Los despidos en el Departamento de Agricultura podrían aumentar los precios de los alimentos y provocar plagas en los cultivos estadounidenses. 3. Los recortes en la agencia responsable de manejar y modernizar el arsenal nuclear de Estados Unidos podrían tener efectos catastróficos para el país. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos enfrenta una grave crisis de personal ya a estas horas. Los recortes pueden terminar de matarla. Imaginen las implicaciones. 4. Elon Musk despide trabajadores en la autoridad de aviación y coloca a ex ejecutivos de SpaceX en su dirección para que le otorguen contratos a sus empresas. Un clásico neoliberal, robar lo público para entregárselo a manos privadas, pero en este caso sin intermediarios. Musk lo privatiza para él mismo. Bueno, pues aquí tienen 4 de los dientes de la motosierra trumpista en los Estados Unidos. Caminan los Estados Unidos hacia una guerra civil. Teniendo en cuenta lo fácil que es armarse allí, no lo descarten. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, y en La Base analizamos la motosierra que se aplica en Estados Unidos. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues cogiéndole el hilo precisamente a Sgarcini, que le tendremos por aquí, vamos a hablar un poco de cuáles están siendo algunas de las políticas internas del trumpismo y las consecuencias que están teniendo para las clases populares y para la gente de a pie en Estados Unidos. ¿Qué dice la prensa, Manu Levín? Se habla mucho de la política exterior de Donald Trump, de cómo afecta al resto de países del mundo, pero se habla un poco menos de cómo afecta a los trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos, pero si uno rasca se encuentran cosas. Ina Afinogénova. Vamos a hablar de América Latina, de cómo le va a afectar, al sudeste asiático también, al sur global en general y, bueno, la respuesta que puede llegar desde ahí. Y como les decíamos, hoy volveremos a contar con Bruno Edgarcini, que acaba de publicar en Diario Red un artículo muy interesante sobre las implicaciones en Estados Unidos de la motosierra. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Ayer la administración estadounidense anunciaba un nuevo esquema de aranceles aplicando tarifas a las importaciones que Trump presentó en una larga lista de países agraviados establecidas según la relación comercial que teóricamente tiene Estados Unidos con cada país. Trump bautizó la jornada de ayer como Liberation Day e impone aranceles, primero uno universal del 10% para todos los países del mundo, pero luego algunos salen mejor parados que otros, como es el caso de China con un 34%, Vietnam con un 46%. Y como no hay amigos ni enemigos, como decía la canción, también la Unión Europea con un 20% y otros amiguitos históricos como Japón, Corea del Sur, Taiwán o Israel. Y el resto del guión, bueno, pues ya lo conocen. Trump lo anuncia, los medios le replican y todo el mundo se escandaliza. No sé si quedan defensores del libre mercado por aquí, pero les avanzamos, terrícolas. La OMC ha muerto. Se acabó el orden liberal que Estados Unidos construyó a su medida y que ahora ya no sirve. Bienvenidos a la era de los aranceles recíprocos.
Bueno, en realidad de recíprocos tienen poco, son más bien punitivos, luego les cuento. Punitivos porque son castigo, no es un quid pro quo entre estados, pero sobre todo porque a quienes van a castigar esos aranceles también van a ser a las clases trabajadoras. Eso es, por eso vamos a ver otra derivada hoy, la de los efectos internos de esas políticas trumpistas hasta ahora, porque todas estas medidas sirven para sostener un relato que es el que el trumpismo está explotando hasta la saciedad en el seno de su electorado, del pueblo norteestadounidense, que esto lo hace por ellos, por la clase obrera norteamericana. Según Trump, todas estas medidas las hace, pues eso, para beneficiarles, este proteccionismo, este horizonte de reindustrialización que tampoco está realmente concretando en nada, este culto a la industria, a la manufactura, esa evocación continua del working man estadounidense. Trabajadores siderúrgicos, trabajadores automotrices, agricultores y artesanos cualificados estadounidenses, dijo Trump desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca el miércoles por la tarde. Tenemos a muchos de ellos aquí con nosotros hoy. Sufrieron de verdad, observaron con angustia cómo líderes extranjeros nos robaban los empleos, saqueaban nuestras fábricas, destrozaban nuestra otrora hermoso sueño americano. Lo tuvimos hace 4 años y lo tenemos ahora. Eso es, Manu. Por eso, si hay algún desubicadillo por ahí que todavía cree que un gobierno conformado por multimillonarios, anticomunistas, oligarcas y tecnofaraones va a ser bueno para la clase obrera, para las mayorías sociales de Estados Unidos, bueno, pues que le dé una pensadita. Según la revista Forbes, ayer mismo, Musk recuperaba el primer puesto de mayor fortuna del mundo y la fortuna de Trump también ha crecido un 122% este año. Y Dios nos libre de defender aquí el libre mercado, pero el hecho de que estos aranceles punitivos a quien vayan a afectar, pues son básicamente a las clases trabajadoras de los Estados Unidos. Una parte de ellas no trabajan ni en las manufacturas ni en el campo, pero es que esas tampoco se benefician de las exportaciones. Además de las contradicciones internas que están ocurriendo una vez más en el seno del gabinete Make America Great Again. Porque ¿con qué políticas públicas va a hacer Trump esa reindustrialización si está desmantelando la estructura social que podría impulsarlas? ¿Va a dar subvenciones públicas o va a impulsar la industria con dinero público en un contexto de recorte fiscal y de privatizaciones? ¿Con qué mano de obra va a hacerlo si está arrestando, deportando y persiguiendo a millones de trabajadoras y trabajadores migrantes? ¿Cómo van a coger el DeLorean de Regreso al Futuro y conducir a esa América idealizada que le cuenta a sus votantes, a ese American Dream, si ni siquiera están de acuerdo en cómo hacerlo en el seno de su gabinete? ¿De verdad creen que pueden reconstruir esa nación que evocan de hace 60 o 70 años, ya saben, la del trabajador que volvía a casa y tenía a su esposa y sus niños esperándole en una casita con jardín, ganada con esfuerzo y honestidad, con el blanquísimo American Dream? Esa idea de la guerra cultural, de hecho, ni siquiera es nueva. Pat Buchanan, asesor de Reagan, nos recordaba Naya Sanzo, ya en 1991 advertía que tras la Guerra Fría no hubo fin de la historia ni nada de eso. Lo que nacía era un nuevo mundo que necesitaría de un nuevo nacionalismo estadounidense frente al resurgimiento de lo que Buchanan llamaba los viejos estados. Y para hacer América grande otra vez, la fórmula trumpista pasa por la motosierra. Vamos con el primer ejemplo que adelantábamos en el editorial, los recortes contra las políticas agrícolas. 6.000 empleados fueron despedidos del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en febrero, como parte de lo que se considera una purga gubernamental orquestada por la administración Trump y por el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE de Elon Musk. Desde inspectores de alimentos a expertos en detección de plagas, en los puertos de Florida, por ejemplo, ya se nota esta falta de personal porque ha generado bloqueos y un caos en las entradas de cargamento por vía marítima. Y además, expertos advierten de la inseguridad alimentaria que estas medidas podrían producir. De hecho, 2 jueces federales y una agencia independiente que evalúa las decisiones sobre personal gubernamental han ordenado que se reincorporen estos 6.000 empleados despedidos del USDA, pero Trump se niega y ahora mismo pues, la situación es un poco como la de los aranceles, de desconcierto. Esto, por supuesto, redundará en los trabajadores agrícolas, claro. Por ejemplo, en Iowa se han congelado los pagos de los contratos para adquirir verduras y carne de las granjas locales para los coles. ¿En favor de quién? Bueno, pues claro, en favor de los grandes mayoristas de la industria alimentaria. Otro ejemplo de motosierra trumpista bastante más grave, en uno de los países con mayor desigualdad del mundo, el desmantelamiento de la administración del Seguro Social, ¿verdad? Se lo contábamos, esta administración es la que atiende a las personas que, por ejemplo, cobran pensiones o subsidios por diferentes situaciones de vulnerabilidad, como pues, incapacidades, ayudas sociales. En un país con 36,8 millones de personas en situación de pobreza, un 11% de la población, se estima que sin este servicio público podría ser 22 millones de personas más, entre ellas 5 millones de mayores y 1 millón de niños. Pues bien, Trump ha anunciado ya, a través
de ese departamento de Elon Musk, que va a cerrarlo y va a reducir un 12% del personal cuando ya, de hecho, a día de hoy, esta agencia cuenta con una de las tasas más bajas de trabajadores en activo que ha tenido en los últimos 50 años. A ello le sumamos el cierre de oficinas físicas, así que ya saben, menos empleados, menos presupuesto, menos infraestructura, más pobreza, más enfermedad, más desigualdad. Pero vamos, que estas recetas neoliberales no nos son ajenas. Aquí mismo en España esta fórmula de vaciamiento del sector público, trasvase al sector privado y precarización de las estructuras de seguridad social de lo público se aplican, por ejemplo, pues en la sanidad madrileña o en el National Health Service británico, o los recortes sociales, recuerden, que dejaron a millones de funcionarios griegos en la calle sin empleo la década pasada durante la Gran Recesión. Es el neoliberalismo, que, ojo, no lo aplican solo los neoliberales. Pero con el trumpismo, la motosierra pisa el acelerador y, como nos contaba Bruno Esgarcini en Diario Red, estas medidas también afectan a las agencias que modernizan el arsenal nuclear norteamericano, la Administración Federal de Aviación o la encargada de las inspecciones nucleares. Las agencias se sustituyen por empresas y proyectos privados como el SpaceX de Musk. Cambian funcionarios por ejecutivos que priorizan la lealtad personal a Trump y la reducción de gastos por encima de cualquier valor público o de bien común. En las últimas semanas, la administración Trump ha cancelado o congelado miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a investigadores a través de los Institutos Nacionales de Salud y ha tomado medidas para recortar drásticamente la financiación de centros médicos académicos y otras instituciones, y ha revocado las visas de cientos de estudiantes nacidos en el extranjero. Malos tiempos para la competitividad estadounidense. Otros sectores que se alarman son, por ejemplo, el turístico. Tourism Economics anunció que prevé una disminución del 9,4% en el número de personas que llegan a Estados Unidos desde el extranjero este año. Esta disminución es casi el doble de la caída del 5% que esta compañía pronosticó a finales de febrero. ¿Y en Europa qué? Bueno, Ursula von der Leyen decía en las últimas horas que la Unión va a responder dolida por los ataques de su más viejo y querido aliado, pero que siempre es mejor establecer unas negociaciones, e instaba a Estados Unidos a sentarse y hablar. Europa, un aliado, un amigo, un siervo, un esclavo. Ya saben, Bruselas está dispuesta a sentarse a dialogar con Washington hasta el último momento, en nombre del bien común, de la vecindad, de los intereses que compartimos, del bienestar de sus pueblos, aunque Trump le humille una y otra vez. La negociación siempre es mejor que la confrontación, decía también el polaco Donald Tusk, a no ser que sea Rusia, claro. Y eso que este es el nivel de análisis del secretario de Comercio de Estados Unidos para explicar las relaciones comerciales con la Unión Europea. Vean, ahora traducimos. I mean, the European Union won't take chicken from America. They won't take lobsters from America. They hate our beef because our beef is beautiful and theirs is weak. Este señor es el secretario de Comercio en la Fox. Ojo. La Unión Europea no se llevará el pollo de América, odian nuestra ternera porque nuestra ternera es beautiful, hermosa, es bella y la suya es débil. A ver, igual es que sus productos avícolas, cárnicos en general, pues no nos hace mucha gracia por aquí por la cuestión de los estándares sanitarios, el tema de los transgénicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que no se preocupen mucho los polleros ni los carniceros de Estados Unidos, que en Europa tenemos otras prioridades. El rearme. Hoy se reúnen en Varsovia los ministros de Defensa que están a lo importante, lo de fabricar armamento en nombre de la soberanía estadounidense, aunque hoy mismo Kaja Kallas reconociera, aquí lo tienen la agencia EFE, que en la actualidad el club comunitario compra mucho material de defensa a Estados Unidos. ¿Negociar con Rusia? No. ¿Mejorar las relaciones europeas con China? No. La Unión Europea prefiere seguir diciendo que Trump es muy malo para, a continuación, volver a ponerse a su disposición y jugar al ping-pong arancelario, comprarle las armas, ponerle las bases militares y financiar la OTAN, que según Rutte debe ser más letal que nunca. ¿A qué guerra deberíamos temer entonces? En fin. Gracias, compañera. Y lo otro es que los aranceles de Trump están golpeando hasta territorios inhabitados, como por ejemplo la isla de McDonald, las islas de McDonald, un territorio australiano en el Océano Índico, golpeado con un arancel del 10%, tiene 0 residentes, pero se reporta la presencia de focas, pingüinos y aves. Los pingüinos son aves también, compañero. Manu Levín, todo tuyo. Y pagarán aranceles. Vamos, compañero. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Como yo no soy estadounidense, sé que Trump es un peligro para mí, pero si yo fuera un trabajador estadounidense, ¿qué quieres que te diga? Yo votaría a Trump,
porque es un nacionalista y un proteccionista que va a defender a su industria, su agricultura, los intereses de los trabajadores de su país. Algo así me decía un amigo meses antes de las elecciones en Estados Unidos, atrapado, en mi opinión, en un eje político, digamos, de soberanismo y patriotismo interclasista, visión muy latinoamericana, que precisamente porque en ocasiones relega o olvida el eje de clase no sirve para entender las cosas, porque pensar que Donald Trump representa los intereses de la clase trabajadora de los Estados Unidos es un autoengaño absoluto. Representa, en todo caso, los intereses de las clases dominantes de ese país o de determinados sectores de esa plutocracia. Trump, como es Milley o como fue Thatcher o Reagan, es la motosierra de la oligarquía estadounidense contra su propia clase trabajadora, negra, latina, blanca y del color que quieran. Y esto queda claro rápidamente si uno analiza la política interna del trumpismo, ¿verdad? La cual, lógicamente, a la luz de todo lo que está pasando, suele estar menos en la conversación mediática que todo lo que tiene que ver con su política exterior. Efectivamente, aunque ambas cosas tienen relación, claro, porque los aranceles boomerang de Trump, lo hemos comentado aquí y lo estamos comentando hoy también, van a afectar también a la gente en Estados Unidos, sobre todo en cuestiones de precios de productos básicos, pero eso, mientras la Casa Blanca declara la guerra comercial al mundo y sella en forma de aranceles la desglobalización drástica que estamos viviendo, el muro de Trump es una expresión que hoy adquiere un significado mucho más amplio que el que se refería solo a la frontera física con México. Bueno, mientras Trump hace todo esto, en el frente interno aplica el manual clásico del gobierno de los ricos contra los pobres. Nada nuevo, recortes brutales, desmontaje de todo lo público, que ya era muy escaso en Estados Unidos, aumento de las desigualdades, extracción de renta de los de abajo hacia los de arriba, empobrecimiento, en definitiva, de la clase trabajadora estadounidense. No está esto en un primer plano en los medios, pero si uno rasca en la prensa un poco más allá de los aranceles, pues encuentra información sobre todo esto. Hay recortes, despidos y agresiones contra los de abajo para todos los gustos y colores y sectores. Sigamos tirando del hilo de lo que nos contaba Zugasti. Por ejemplo, y especialmente en salud. El diario.es, el Departamento de Salud de Trump, anuncia recortes de 10.000 empleos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha anunciado este jueves una drástica reestructuración que ahorrará a los contribuyentes 1.800 millones de dólares. El país, Medicaid, está en riesgo. ¿Quiénes podrían perder su cobertura de salud por los recortes de la administración Trump? Creado hace 60 años, Medicaid es el seguro médico de 1 de cada 5 estadounidenses, la mayoría de ellos pobres. Ah, pues si son pobres, mejor que se mueran, ¿no? ¿O no decíais que queríais acabar con la pobreza, rojos de mierda? Pues muerto el pobre, muerto el perro, se acabó la rabia. Además se iban a morir igual, ¿no? Que diría aquí la aprendiz. New York Times. El gobierno de Trump recorta abruptamente miles de millones de dólares de los servicios de salud estatales. Se ha comunicado a los estados que ya no pueden usar las subvenciones para la gestión de enfermedades infecciosas, servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y otros problemas de salud. Claro, a ver, con lo bien que están las cabezas en Estados Unidos, ¿para qué hace falta prevenir adicciones y problemas de salud mental? Ni que tuvieran la peor crisis de sobredosis de su historia, con más de 100.000 muertos al año, especialmente por el fentanilo. Claro, es que luego te hablan del fentanilo cada 3 palabras y de que hay que hacerle la guerra a China porque les está metiendo el fentanilo en un paradójico paralelismo histórico con las guerras del opio que le declaró el Imperio Británico a China en el siglo XIX. Le hicieron 2 guerras para garantizar que Inglaterra pudiera seguir metiendo el opio en China y ahora les quieren hacer otra guerra porque dicen que es China la que les mete el opiáceo a ellos. ¡Qué época! Pero al mismo tiempo que dicen fentanilo, 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 recortan todo lo relacionado con la cobertura de salud frente a adicciones, problemas mentales, que puede salir mal, ¿verdad? Más motosierra del American Working Class Hero Donald Trump. Bloomberg. Trump recorta fondos federales, agricultores y bancos de alimentos entre los más afectados. Más de 1.000 millones en ayudas para 2 programas que asisten a agricultores, escuelas y bancos de alimentos locales ya se han desvanecido. Pero ya sabéis que el trumpismo iba de defender a los farmers, los redneck y los hillbilly y no sé qué. Bueno, más. New York Times. El gobierno de Trump planea recortes en la oficina que financia la recuperación tras las catástrofes. El personal de la oficina, una rama del Departamento de Vivienda de Estados Unidos y que el Congreso utiliza para hacer frente a las peores catástrofes, se reduciría en un 84%. Mira, como mazón. Deutsche Welle. Científicos protestan en Estados Unidos contra los recortes de Trump. Marchas en varias ciudades expresaron el descontento con lo que se considera un ataque sin precedentes contra la ciencia. La ciencia es una mariconada de gente woke.
Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Queremos liberar este país de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. Esto lo escribió Filippo Tommaso Marinetti en un manifiesto futurista precursor del fascismo. La historia no se repite, pero rima. Más medidas de Trump en defensa de los intereses de la clase trabajadora de Estados Unidos. Despidos masivos. Los Angeles Times. Gobierno de Trump inicia despidos masivos de trabajadores en periodo de prueba. Habrá más recortes. CNN. El gobierno de Trump apuntó al Instituto de la Paz de Estados Unidos con despidos masivos. Deutsche Welle desde Alemania. Gobierno de Trump ordena otro despido masivo en la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional. La agencia responsable de los pronósticos meteorológicos en Estados Unidos reducirá en un 20% su plantilla, lo que podría impactar en las previsiones de tormentas. ¿Qué más da las previsiones meteorológicas? Si en general el tema del clima en el planeta está súper tranquilo, ¿no? Además, ¿no veis que cada vez que hay un huracán en Estados Unidos lo que arrasa son las casas esas de madera que hay en los barrios de los negros y de los pobres? Pues eso, otra manera de acabar con los pobres, un win-win. Y todas estas son medidas también que sirven para aumentar la oferta de viviendas. Es que está todo pensado. Los recortes de Trump y Musk se dejan notar en el mercado inmobiliario de Washington. El número de viviendas a la venta en la capital y su área metropolitana en los estados de Virginia y Maryland se dispara por los despidos masivos de empleados federales. Claro, pero ¿cómo no se nos había ocurrido esto? ¿No dicen que hay que aumentar la oferta de vivienda? Pues ahí está, que despidan a todos los trabajadores con hipoteca, así tendrán que poner sus casas a la venta y aumentará la oferta. Eso sí que es una idea brillante y no las chorradas del sindicato de inquilinos. Pues claro, los despidos aumentan la oferta de vivienda y los desahucios y los 100.000 muertos por sobredosis al año. Y la guerra, por supuesto. Si mueren millones de trabajadores, pues también bajará el paro, se aligerarán las listas de espera en la sanidad, hasta habrá menos tráfico en las ciudades. ¿No veis que al final la guerra también es buena para el cambio climático? Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, decía también aquel manifiesto. Más, ¿sabéis lo que dicen siempre de los supermercados en Cubazuela del Norte, no? Ok, El Español, la crisis de los huevos de Trump. Hay muchos titulares con jueguecitos de palabras sobre los huevos de Trump. La crisis de los huevos de Trump. No hay en Estados Unidos. Racionamiento máximo 2 por cliente. La gente se pelea por ellos. Va a las 7 al súper para conseguirlos y compra a €1 la unidad. Hoy te toca a ti. Yo ya fui la semana pasada. Empieza la pieza del Español. Carlos y Marina, 2 valencianos afincados en Nueva York, sortean cada mañana quién será el encargado de levantarse a las 6:30 para hacer cola en el supermercado y conseguir una docena de huevos. Lo que hace un año era un gesto rutinario, ahora es una misión casi imposible. En Estados Unidos, desayunar un revuelto o hacer una simple tortilla se ha convertido en un lujo. Y si no puedes comprar, pues alquila. El Español, alquilar gallinas para esquivar la crisis de los huevos de Trump, la nueva tendencia en Estados Unidos contra los precios desorbitados. Los huevos traen de cabeza a los estadounidenses y no es de extrañar. Desde 2022, los precios de este alimento se han disparado en el país y solo en el último año ha aumentado un 59%. El pasado mes de marzo, una docena de esos normales y corrientes de gallinero industrial llegó a costar, según The Wall Street Journal, la friolera de $5,9, 5,45 euros, frente a los $3 que valía en 2024. A esto, además, se le suma la escasez de este producto que no llena los lineales de los supermercados como solía. Así, se han puesto de moda plataformas como Rent the Chicken, que permiten a los norteamericanos alquilar entre 1 y 4 gallinas ponedoras con gallinero incluido para hacerse con su propio alijo casero de huevos. Con toda una red de avicultores en todo Estados Unidos, se trata de una opción que empieza a atraer a algún que otro consumidor aventurero. No lo llames pobre, llámalo aventurero. Pues ya sabéis, aventureros, hay un nuevo artículo que no puede faltar en vuestro kit de supervivencia. Navajita, mechero, lata de atún y 3 o 4 gallinas ponedoras. Ahora en serio, la historia no se repite pero rima, y hay un final que la historia reserva para figuras como Donald Trump. Si a los representantes políticos de los millonarios se les va la mano con la motosierra contra los de abajo acabarán desempolvando otra herramienta de corte que cada vez que se usó hizo avanzar a la humanidad. Ellos tienen la motosierra, nosotros la guillotina. Gracias, Manu. Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we
even thought of that. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries. We didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thanks, Howard. Tremendo. Vamos a ver cómo han hecho esos cálculos, que hay chicha ahí. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogénova. Bueno, el 2 de abril pasará a la historia y no es para menos. Donald Trump lo denominó, como decía Irene, el día de la Declaración de Independencia Económica, uno de los más importantes para Estados Unidos, y el mundo ya lo califica como el día de la declaración de una guerra comercial. Unos 185 países del mundo son víctimas de la orden ejecutiva que firmó ayer el presidente estadounidense. Vamos a desglosar un poco la lista de los más afectados, de los que salieron medio ilesos, medio porque el daño causado a todos los demás les terminará perjudicando, obviamente, de las consecuencias que ya está provocando esta guerra arancelaria en el mundo, porque los daños a lo interno de los Estados Unidos ya nos los ha contado Irene. Primero, Trump presentó esos aranceles como recíprocos, como decíamos, pero no son recíprocos, son punitivos. Supuestamente Estados Unidos responde con aranceles más indulgentes que los de los otros países que a su vez le han estado imponiendo aranceles a los bienes de Estados Unidos. Ese es el discurso oficial. El problema es que todo se basa en un mal cálculo. La fórmula que usó el equipo de Trump para calcular qué porcentaje arancelario le corresponde a cada país la reveló el periodista estadounidense especializado en finanzas James Zurovitsky. Acabo de descubrir de dónde provienen esos aranceles falsos. Simplemente tomaron nuestro déficit comercial con cada país y lo dividieron por el monto de las exportaciones de ese país a Estados Unidos. Ejemplo, tenemos un déficit comercial de 17.900 millones de dólares con Indonesia. Sus exportaciones a Estados Unidos ascienden a 28.000 millones de dólares. 17,9 entre 28 dólares, 64%. Este, según Trump, es el arancel que Indonesia les cobra a Estados Unidos. ¡Qué disparate! Luego divide entre dos la cifra porque sostiene que está siendo indulgente. Eso dice el tuit. Para explicarlo en términos matemáticos, hace una regla de 3 con la que calcula qué porcentaje suponen las importaciones de Estados Unidos con respecto a las exportaciones de ese país. En este caso, esas importaciones suponen en dólares un 64% de las exportaciones. Eso es a lo que llaman aranceles del otro país, pese a que simplemente es la balanza de intercambio comercial. En definitiva, todo un disparate en términos matemáticos, económicos y casi de sentido común. O sea que el 32%, ese 32% que le impone a Indonesia, por ejemplo, sale producto de un cálculo erróneo del supuesto arancel que le cobra Indonesia a Estados Unidos. Y así con 185 países del mundo, imagínense. Y si nuestro déficit comercial con un país es inferior al 10% o tenemos superávit comercial con un país, Trump impone un arancel fijo del 10%, añade Zurovitsky. Así de simple, así de falso y disparatado todo. Ahora, como veis, el eje de todo esto es el déficit comercial de Estados Unidos con distintos países. Y es cierto que va en aumento. Durante el primer mandato de Trump, el déficit comercial mensual rozaba unos 45.000 millones de dólares. En enero de 2025 superó los 131.000 millones. Él calcula cubrir ese déficit con lo que vaya a cobrar precisamente por estos aranceles. Además, por atraer todos los recursos a Estados Unidos. Pero claro, antes llegarán las medidas en respuesta, la inflación y la recesión, según pronostican analistas y también los mercados de apuestas. Polymarket elevaba la probabilidad de recesión en Estados Unidos en 2025 a un 49%, ojo. Ahora vamos con las víctimas. ¿Contra quién se dirigen los golpes más fuertes? Bueno, China obviamente le suma un nuevo 34% al 20% que ya sufrían las importaciones con origen en ese país, es decir, estamos hablando de un 54% de impuestos sobre todo lo que entre en Estados Unidos desde allí. La lista de los aranceles de Trump no deja fuera prácticamente
nadie. En términos regionales, los actores que salen peor parados en conjunto son, sin duda, los del sudeste asiático. Camboya, un 49%, Laos, un 48%, Vietnam, un 46%, Myanmar, un 44%. Recordaba ayer el periodista Mario Campa, colaborador de Diario Red, que el arancel del 49% a Camboya y 46% a Vietnam es dinamita para las empresas que trasladaron su producción con el primer ataque arancelario de Trump en 2018 contra China. Muchas empresas textiles relocalizaron sus fábricas en esa región, en esos dos países. Nike tiene como 130 fábricas en Vietnam, por poner un ejemplo. Algunos países del sur global reciben un golpe descomunal a sus particularmente frágiles economías. Es el caso de Madagascar, con un arancel del 47%, Botsuana con un 37% o Lesoto con un 50%. Hay territorios que no constituyen ni siquiera una nación, como la australiana isla Norfolk, que también le llegó su arancel, un 32% también para Indonesia, lo que hará saltar por los aires los precios del café en Estados Unidos y colocará a países como Colombia y Brasil como alternativas, porque estos solo se han llevado un 10% del arancel adicional. De Latinoamérica hay que hablar aparte. Primero porque el gran ganador de esta nueva ronda parece ser México de momento. No apareció en la lista directamente, igual que Canadá. A principios de marzo entró en vigor un gravamen general del 25% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de México, pero como recordamos, 2 días después se anunciaron una serie de exenciones a bienes que recoge el Tratado de Libre Comercio firmado por México, Canadá y Estados Unidos. Solo entraron en vigor los aranceles sobre el acero y el aluminio. Desde entonces, Claudia Sheinbaum avisó que el 2 de abril no esperarían nuevos golpes, aunque estarían preparados para lo que venga. Todo un logro de Claudia Sheinbaum y de su equipo negociador, claramente. Deja a México fuera de la pisonadora de Trump, que si aplicase la fórmula que comentaste, le habrías estado un 17% de aranceles adicionales a los que ya tenía. A largo plazo, y si Trump no sale con nada nuevo, que nunca se sabe, México y Canadá hasta pueden beneficiarse de todo ello, decía Mario Campa también, porque las empresas que relocalizaron su producción en Asia ahora tendrán que buscar nuevos destinos frente a los descomunales aranceles al sudeste asiático, y ahí México puede emerger como una alternativa. A corto plazo, el enorme golpe a toda la economía mundial va a resonar incluso en aquellos países que fueron excluidos de la lista. Hablando de Latinoamérica, no podemos no fijarnos en el hecho de que la Argentina de Milei se llevase su 10% también, a pesar de las 11 visitas que hizo Milei a Estados Unidos, a pesar de los selfies y abracitos con Trump y Musk. Y en los mismos términos que usaría el que se cree futuro Nobel de Economía. O sea, digamos, la Colombia de Gustavo Petro, que enfrentó a Trump abiertamente, recibió el mismo 10%. El Ecuador de Daniel Noboa, que pone a disposición de Estados Unidos los mares y la tierra de Ecuador, y parece que la espalda del propio Noboa para que Trump la use como felpudo si quiere. Bueno, también 10% de arancel. ¿Cuál es la lectura? Que Trump no premia a los que se le arrastran. Es probablemente lo más destacable de la lista de aranceles, el trato que da a sus supuestos aliados, incluso a los fundamentales e históricos. No se le concedió el beneficio de la amistad a nadie. Japón, que tiene 2 bombas nucleares que les lanzaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tiene además un 24% de arancel. Corea del Sur un 26%, Taiwán un 32%, incluso Israel, que había decretado poco antes el fin de los aranceles sobre los productos estadounidenses en un patético ejercicio de sumisión subimperial, se ha llevado un 17%, porque en palabras de la Casa Blanca llegan 50 años tarde. Tampoco se libra la Unión Europea, 20%, y un lugar destacado en la tabla de aranceles, mostrándose la segunda solo después de China. Y esto contrasta con el hecho de que no aparezca Rusia en la lista, detallito en el que se fijaron muchos medios hoy. Aunque con el descomunal número de sanciones podría decirse que Rusia seguramente, ya está desconectada de este tráfico comercial occidental. Por cierto, esto hizo que los índices bursátiles rusos fueran de los pocos que no estaban en rojo esta mañana, a diferencia de los de la inmensa mayoría de países, incluyendo Alemania, Japón, Francia o incluso el propio Israel. Tampoco aparecen en la lista de sancionados Bielorrusia, de los sujetos a los aranceles, Bielorrusia, ni Corea del Norte, ni Cuba, básicamente porque, al igual que en el caso de Rusia, pues no hay nada que cercenar ahí. Ya los lazos comerciales entre todos estos países y los Estados Unidos son prácticamente inexistentes. Cabe aclarar también que hay ciertos productos que quedan exentos de este castigo global.
los farmacéuticos, los semiconductores y también productos de madera. Básicamente bienes que no se fabrican o no se extraen en Estados Unidos. Para finalizar, los aranceles del 10% entran en vigor esta semana, el 5 de abril. Los que están por encima del 10 entran en vigor el 9 de abril. Ya es tradición trumpista dejarse un margen de días a ver si los más dependientes del mercado de Estados Unidos corren a negociar y ofrecer algo a cambio de exenciones. No sé, tierras raras, minerales o centrales nucleares, como tuvo que hacer Ucrania, ¿no? Frente a toda esta guerra, se están dando unas alianzas también para nada esperadas. Se está formando el frente Tukot, todos unidos contra Trump. Japón, Corea del Sur y China, aliados atípicos, por no decir históricos rivales, se articularon hace unos días para firmar acuerdos y contestar en un frente común. Un ejemplo que debería servir para todos los demás, sobre todo para América Latina, que va a seguir siendo blanco de agresiones asimétricas, pese a que ahora mismo sale un poquito menos mutilada por la apisonadora que los demás. Gracias, compañera. I don't have to tell anybody that we are living in difficult times. And it's not only this movement toward authoritarianism, it's this movement toward oligarchy, where you have a number of billionaires running the United States government, where you're seeing right now with Musk and others massive attacks against veterans. And the Veterans Administration, they want to lay off some 80,000 people in the VA who provide health care to our veterans, who make sure they get the benefits that they deserve. You're now seeing a massive attack on Social Security. Hoy nos acompaña Bruno Sgarsini, periodista que escribe en Diario Red y que acaba de escribir un artículo muy interesante sobre precisamente la motosierra del gobierno de Milei en Estados Unidos. Bruno, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Gracias a ustedes. Queremos conocer tu análisis sobre las implicaciones que puede tener la motosierra aplicada en clave interna en los Estados Unidos y la dinámica arancelaria, si de alguna forma esto va a afectar a los sectores sociales, a la clase trabajadora en los Estados Unidos y qué consecuencias en la política interna de los Estados Unidos puede, a tu juicio, tener. Empezamos con lo macro, que sería el déficit fiscal que tiene Estados Unidos en este momento, que es casi 6% del PBI, que el plan económico de Donald Trump es reducir ese déficit fiscal junto con el déficit comercial, que con los aranceles se supone que se va a reducir, entre comillas, y esa reducción del déficit fiscal compensarla con las dádivas impositivas para los 1.000 millonarios billonarios que representa Elon Musk. Este es el plan económico del trumpismo, que ya ha escrito mucho sobre esto, sobre todo los decisores, que parte de la idea de sobreactuar la motosierra y el recorte del déficit fiscal para impactar en las expectativas del mercado y sobre todo bajar un índice, el índice de los bonos del Tesoro, para que el gobierno federal de Estados Unidos y las empresas se puedan financiar a tasas bajas. Por eso vemos que Elon Musk, como Milei, usando el mismo manual, hay una sobreactuación completa de la crueldad y del impacto de los recortes. Hoy por hoy, según el New York Times, el Departamento de Eficiencia Gubernamental dice que recortó 55.000 millones de dólares, que es un 1% del PBI, pero ni siquiera recortó eso, porque cuando revisan los periodistas es una tercera parte de eso. Entonces, para hacer ese gran recorte a donde tiene que ir, que es 1.800.000 millones de dólares, un montón de plata, es prácticamente el PBI de muchísimos países, tiene que recortar gasto militar y seguro social. Y acá entra un punto central del impacto que puede tener la sociedad estadounidense. La seguridad social alcanza el 73%, 73 millones de estadounidenses son alcanzados por la seguridad social y 22 millones de estadounidenses están por encima de la línea de la pobreza gracias a la seguridad social. Esto entra programas sociales, ayudas médicas, y el 18%, según Financial Times, de los ingresos de los estadounidenses provienen de transferencias gubernamentales del gobierno. Entonces el impacto ya se está viendo en algunos estados clave de los republicanos, donde hay revueltas y protestas ante la inminencia de que haya recortes en el Medicare o Medicaid, que son para personas vulnerables y para jubilados, porque esto podría cerrar hospitales, y ya hay protestas contra
los congresistas que representan al Partido Republicano. De hecho, lo vimos en el estado de Wisconsin este domingo, donde salieron a votar en contra de un candidato a juez de la Corte Suprema del estado que había sido respaldado por el propio Mas. Bruno Sgarsini, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un temazo de John Lennon, Working Class Hero. Hasta mañana.